esta fiesta de la Eucaristía nos invita a todos Jesús, nos congrega a todos como hermanos y nos da su amistad y su amor. En su mesa no hay ricos ni pobres, para Dios no hay razas ni color. Todos juntos comemos unidos, compartiendo esta cena de amor. Acérquense todos aquí junto a mí y yo mi vida les daré. Acérquense todos aquí junto a mí y yo mi vida les daré. Tengan todos muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración eucarística, cuando hoy domingo el Señor nos permite reencontrarnos en la fe, en la esperanza cristiana, para celebrar como comunidad y como familia nuestra acción de gracias. Esta Eucaristía la celebro por todos ustedes, por sus familias y por toda nuestra comunidad parroquial, para que el buen Dios y la Santísima Virgen María nos acompañen, nos protejan y nos cuiden siempre como a sus hijos queridos. Señor, da la paz a los que esperan en ti y deja bien a tus profetas. Escucha las súplicas de tu siervo y la de tu pueblo Israel. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En esta mañana de domingo, delante de la presencia del Señor, reconozcamos humildemente que somos pecadores e imploremos la misericordia de Dios, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le preguntaron uno que debía 10.000 talentos. Le presentaron. Como no tenía con qué pagar, ¿Cierto? el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy nos deja una gran lección. Y una gran lección que ojalá nosotros pudiéramos replicar en nuestra vida cristiana. Es decir, que pudiéramos darle vida y practicar lo que esa palabra nos está pidiendo y enseñando en el día de hoy. Nos uníamos al Salmo diciendo: el Señor es compasivo y misericordioso. Y esa compasión y esa misericordia de Dios hacia nosotros lo lleva también a ser lento en la ira, pero lo lleva también a mostrar de una manera abundante e infinita su amor y su misericordia. Qué bueno que de aquí hoy nosotros saliéramos convencidos cuán grande es el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros, que ha tenido a bien compadecerse de nuestras miserias, de nuestro pecado, de nuestras maldades. Por una simple razón, porque Dios es amor, y el amor se traduce en términos de perdón y de misericordia. Por eso Dios perdona siempre. Por eso Dios muestra permanentemente
su bondad y su clemencia por todos y cada uno de nosotros. Y recordemos las palabras allá de los profetas, invitando al pueblo de Israel a una conversión, a un arrepentimiento, a un buscar permanentemente el amor misericordioso de Dios y a vivir en Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y es desde aquí donde nosotros debemos tomar conciencia de acercarnos permanentemente a buscar el perdón de Dios, a vivir en esa gracia y en ese amor misericordioso del Padre. Pero también a la luz de esa experiencia hay algo que nos implica a todos y cada uno de nosotros y nos compromete, y es esto. Si hemos sido perdonados cada uno en ese amor misericordioso del Padre, la tarea y la misión que cada uno de nosotros tiene frente al hermano que le ha ofendido, que le ha ultrajado o que le ha violentado, bien sea con un gesto, una palabra o una actitud, no es otra distinta que la de perdonar. Ustedes y yo sabemos este refrán: Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos está hablando de este perdón de Dios. Ya nos lo recordaba claramente el libro del Eclesiástico, invitándonos a alejar de nosotros y de nuestra vida todo sentimiento de venganza, de rencor, de odio, de resentimiento. Porque más que hacerle daño a los otros con esas actitudes, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Y el mínimo daño y el más grande es que nos llevan a que nosotros perdamos ciertamente la actitud de la paciencia, de la serenidad, de la calma. Cuando nos dejamos llevar por esos sentimientos de resentimiento, de odio, de rencor, de venganza, qué sé yo, vamos perdiendo la paz interior. Entramos en una actitud de zozobra que no nos deja ser nosotros mismos y por lo tanto tampoco nos deja gozar y disfrutar del amor de Dios. El profeta nos invita a que no alimentemos en nuestro corazón sentimientos de venganza ni de odio. Alimentemos sentimientos de misericordia, de perdón, de compasión. Por una simple razón, porque ninguno de nosotros es perfecto. Porque todos fallamos, porque todos tenemos limitaciones, porque todos de una manera o de otra ofendemos a los demás, o bien con un gesto, con una actitud, con una palabra o con una acción. Y es desde aquí donde yo tengo que ser coherente. Si yo busco el perdón de Dios por mis pecados, por mis ofensas, por mis maldades, otro tanto tengo que hacer yo frente al hermano. Pero tengamos en cuenta, estaremos en capacidad de perdonar la ofensa del otro si somos humildes, si hemos sentido y hemos vivido realmente el amor misericordioso de Dios. Nadie da de lo que no tiene, evidentemente. Y si yo no he sentido y he experimentado en mi vida cuán grande es el amor de Dios, que me ha mostrado su amor misericordioso, su perdón, su bondad y su clemencia, cada vez que lo he buscado, pues también si yo he sido destinatario de esa misericordia de Dios, también yo debo ser destinatario y protagonista de esa misericordia de Dios para con el hermano. Hoy es evidente cómo el Señor nos ha venido enseñando durante estos últimos evangelios sobre la necesidad de la reconciliación, del perdón y sobre todo de aprender a acercarnos sin temores ni miedo a buscar la misericordia de Dios y a ser también misericordiosos de la manera como Dios nuestro Padre es misericordioso. Claramente lo expresa el Evangelio de Mateo que hemos escuchado hoy, donde es un texto que corresponde al sermón de la comunidad,
o el sermón eclesial que Jesús pronuncia en el contexto del Evangelio de Mateo. ¿Y quiénes son los destinatarios de esta palabra? La comunidad, la familia como nuevo pueblo de Dios. Y a esta familia se nos está invitando a que nosotros aprendamos a practicar el amor a Dios en el amor por el hermano. Y ese amor por el hermano comienza ciertamente cuando yo soy capaz de disculpar, de perdonar, de ignorar la ofensa del hermano hacia mí. Y no me quedo con sentimientos de odio, de revancha, de venganza, de resentimiento, porque me roban la paz interior. Y es interesante cómo se introduce el tema en el Evangelio, por una pregunta que hace el apóstol Pedro a Jesús de una manera clara y concreta. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Y el mismo Pedro dice, 7 veces. Y Jesús no le dice sí ni no, porque la cuestión del perdón no es cuestión de matemáticas, ni de cálculos, ni tampoco de determinismo, ni de limitaciones. La cuestión de perdón, la ofensa del hermano, es cuestión de amor, es cuestión de corazón, es cuestión de vivir realmente en nosotros la experiencia del amor de Dios. Y así esa respuesta de Jesús vaya en un sentido matemático, literalmente hablando. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esas palabras Jesús nos está indicando que el perdón debe ser ilimitado en un verdadero cristiano, que el cristiano no puede ponerle un límite a su capacidad de perdonar al hermano, a los hermanos. Por eso es claro esa palabra de Jesús. Debemos perdonar siempre, como siempre nos ha perdonado Dios nuestro Padre. Y hay algo muy importante que a lo mejor nosotros no hemos tomado conciencia cuando oramos el Padre Nuestro. Allí encontramos una petición clara y concreta. Perdona mis ofensas, como también yo perdono la ofensa del otro. La pregunta ante esa plegaria, esa oración que hacemos y que seguramente lo estamos haciendo con el corazón abierto ante Dios, ¿de verdad yo sí tengo esa actitud y esos sentimientos de querer voluntaria y libremente perdonar la ofensa del hermano? A veces son palabras que se las lleva el viento y que a lo mejor no son como el fruto y el resultado de una verdadera experiencia de amor, de un haber experimentado yo y cada uno de nosotros primeramente cuán grande es ese amor de Dios que se hace perdón de mis ofensas. Él se carga mis pecados y Él olvida ese pecado, porque así lo expresa claramente el salmista. ¿Quién pudiera resistir ante la presencia de Dios si Él tomase en cuenta nuestros pecados y nuestras miserias? No hubiese nadie en el mundo que resistiría, pero Dios se olvida de nuestras miserias cuando nosotros buscamos el perdón de Dios. Y más aún, no va a tener en cuenta nuestros pecados si nosotros, a la manera del mismo Dios, somos capaces de perdonar la ofensa de aquel que me haya ofendido. Es más fácil perdonar que vivir en la revancha, en la venganza, en el rencor, en el resentimiento. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿por qué somos tan lentos para perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? O también pensar, ¿por qué decimos yo perdono pero no olvido? Cuando yo digo eso, a lo mejor ni habré perdonado, porque el perdón supone hacerlo de corazón, ponerme de cara a ese amor de Dios que se hace perdón para mí y en esa misma medida tener yo la capacidad de perdonar al otro. Perdonar al otro de corazón significa que cuando yo recuerde o me encuentre con ese que me haya ofendido de una manera o de otra, yo no pierda la paz interior. Yo no pierda la tranquilidad espiritual. Yo no me llene de rabia, ni de resentimientos, ni de odios, recordando de pronto esa ofensa. No.
Hay que perdonar de corazón y hay que olvidar como Dios olvida, tal que Dios llevará cuenta de nuestros delitos. Nadie podría resistir. Pero Dios es amor y porque es amor perdona. Y en esa misma medida Dios quiere que nosotros seamos capaces de perdonar. Y miren la actitud del hombre, tan distinta a la actitud de ese Dios Padre manifestado a nosotros por Jesucristo. Queda ilustrado claramente en la parábola del Evangelio. Miren ustedes cómo ese amo perdonó toda esa gran deuda que le debía a su siervo. Este siervo se encuentra a un compañero suyo que le debe una minucia y no le perdona a pesar de que le decía a su compañero: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Este, que había sido perdonado de una gran deuda, no tuvo compasión de su hermano, sino que actuó dejándose llevar por sus egoísmos, por sus intereses personales. Fue y metió a su compañero en la cárcel hasta que pagara el último céntimo. ¿Qué nos está diciendo y cuál es el epílogo ciertamente de esta palabra de Dios hoy? Si nosotros no somos generosos en el perdón, no somos protagonistas y pródigos en ese amor misericordioso de Dios hacia el hermano, tampoco Dios lo será con nosotros. Para poder pedir, para poder orar, hay que aprender a dar. Y entonces, si queremos que Dios me regale el perdón, me conceda la gracia de su misericordia, sé tú también indulgente, misericordioso, y seas capaz de perdonar la ofensa de tu hermano. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. No es cuestión de matemáticas, es cuestión de actitud interior. Estar siempre dispuesto a perdonar a todo aquel que me ofenda, a la manera como Dios lo ha hecho conmigo y lo hace con todos y cada uno de nosotros. Amén. Por una simple razón: porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es compasivo, porque el Señor es lento a la ira, pero muy rico en clemencia. Amén. Hacemos, hermanos, ahora nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, diciendo: Dios misericordioso, escúchanos. Dios misericordioso, escúchanos. Por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de vida cristiana en un mundo marcado por las injusticias y las divisiones, oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por quienes están llenos de dolor, por nuestro país, que en estos momentos vive la división y experimenta la tensión, por quienes no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas, oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por quienes no son capaces de perdonar las ofensas, para que siguiendo las enseñanzas de Jesús, al perdonar de corazón encuentren la reconciliación y la paz. Dios misericordioso, escúchanos.
por cada uno de nosotros aquí reunidos, por toda nuestra comunidad parroquial, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia, abandonemos el pecado y practiquemos la justicia y caminemos hacia la vida verdadera. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos y que podamos decir con verdad, como el siervo de la parábola: ten paciencia con nosotros, perdónanos como también nosotros perdonamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de Amén. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en
A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y que la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos ha reunido aquí en este domingo, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, y con todos los santos. Reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Movidos ahora todos por el Espíritu Santo que nos ha dado Cristo resucitado, acudamos a Dios nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Para recibir la Sagrada Comunión, las personas que van a hacerlo se quedan de pie en sus puestos. Los demás pueden sentarse. Los ministros y los sacerdotes nos desplazaremos a estos lugares. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y le dejé partir. Perdón por
por no dar cariño, por solo buscarlo tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Les pido un momentico de atención. Están próximos a contraer matrimonio en la parroquia Carlos Alberto Saldarriaga Pineda con Sandra Milena Londoño Giraldo. Víctor Hugo Henao Santa con Paola Andrea Gómez Jaramillo. Si alguien sabe de alguna dificultad o impedimento para estas bodas, por favor hacérnoslo saber. Hermanos, allá a la entrada del templo, por esta puerta, tenemos una canasta dispuesta para los pobres. Sabemos que en este momento todos estamos pasando necesidad, pero qué bueno que diéramos también nosotros desde nuestra pobreza para contribuir a las necesidades de hermanos mucho más pobres que nosotros. A partir del lunes 14, es decir, de mañana, tendremos las Eucaristías en el siguiente horario: de lunes a viernes, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Se incrementó la misa de las 6 de la mañana. Los martes y sábados también tendríamos otra misa adicional a las 4 de la tarde. Domingo 6 de la mañana, 8, 10, ya llevamos 2 misas para el próximo domingo, 6 y 10, a las 12 del día, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Es decir, que el día domingo próximo tendríamos 1, 2, 6 misas. 6, 8, 10, 12, 4 y 6 de la tarde. También se aumenta el aforo de ingreso al templo por orden de la Secretaría de Salud. La semana pasada estuvo aquí el secretario de Salud y sus colaboradores. Estuvieron en una Eucaristía, miraron cómo era el desarrollo de la misma y nos dijeron que podíamos ya abrir para que entrara un buen número de personas, como lo hicieron hoy, a la celebración de la Eucaristía. Pasamos de 30 personas a 50 y ahora ya más o menos todo el aforo del templo, que son unas 250 personas. Queriendo Dios, a partir de mañana también vamos a tener esta puerta abierta, la que da aquí al pasaje, todo el día, con el fin de que las personas que quieran entrar a orar al Santísimo lo hagan. Eso sí, ubicándose en los distintos lugares donde nos dicen que nos debemos ubicar, conservando la debida distancia. Poco a poco vamos como ganando en esto, volviendo a recuperar los espacios y los momentos de encuentro desde la fe como comunidad eclesial. Pero recordemos que no podemos bajar la guardia. Es responsabilidad de todos mantenernos de una manera muy responsable en el cuidado de las exigencias y condiciones que debemos guardar ciertamente para evitar la contaminación y la expansión mucho más de esta
COVID-19. Por eso les pedimos también, al terminar la Eucaristía, vamos a habilitar, antes era una salida, ahora vamos a tener dos, este lado y por este otro. Tratemos de no atropellarnos, salir con despacio y sin atropellar al otro o ir encima de los otros. Para todos ustedes, una buena tarde de domingo y una feliz semana en el Señor. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezado y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores, implorad perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.